Un objeto se mueve con una velocidad dada por v es igual a t cuadrado. Menos 3 de menos 10, donde las unidades están en pies por segundo. Se nos pide encontrar el desplazamiento y la distancia total recorrida. De t es igual a 0, a t es igual a 6. Primero definamos distancia y desplazamiento. La distancia es una cantidad escalar. La distancia es la longitud total de viajado por un objeto. La distancia siempre es positiva. El desplazamiento es una cantidad vectorial que representa la dirección y la longitud desde el punto inicial hasta el punto final. El desplazamiento puede ser positivo o negativo. Como ejemplo, digamos que un objeto está en el línea numérica en 2 positivos. Y luego se mueve a la izquierda 5 unidades a 3 negativos. Entonces la posición inicial está en positivo 2. La posición final está en negativo 3. Debido a que la longitud total viajado es de 5 unidades, la distancia es de 5. Sino porque el final posición es de 5 unidades a la izquierda de la posición inicial, el desplazamiento es negativo 5. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Digamos que un objeto comienza en positivo 2, mueve a la izquierda 6 unidades a 4 negativas, luego se mueve a la derecha 8 unidades a 4 positivos. Entonces la distancia es la longitud total recorrida, y porque el objeto movió a la izquierda 6 unidades y luego a la derecha 8 unidades, 6 más 8 es 14. La distancia recorrida es de 14 unidades. Sin embargo, el desplazamiento no es 14 porque observe cómo la posición final es 2 unidades a la derecha de la posición inicial. Y luego para el desplazamiento es solo positivo 2. Ahora que tenemos una mejor comprensión de la distancia y el desplazamiento, volvamos a nuestro problema. Ya he graficado la función de velocidad y estamos preocupados por la función de velocidad de t es igual a 0 a t es igual a 6. Observe que durante este intervalo la velocidad es negativa de 0 a 5 y positiva de 5 a 6. Para encontrar el desplazamiento interno simplemente integramos la velocidad de 0 a 6. Recuerde, al integrar si el área está por debajo del eje X, obtenemos un valor negativo. Si el área está por encima del eje X, el valor es positivo. Así que vamos a obtener un negativo en el intervalo de 0 a 5, y luego un valor positivo sobre el intervalo de 5 a 6. Así que cuando sumemos estas áreas asignadas obtendremos el desplazamiento. Así que primero encontremos el antiderivado. El antiderivado de t cuadrado es t cubo dividido por 3 menos el antiderivado de 3t es 3 veces t cuadrado dividido por 2 menos el antiderivado de 10, que es 10 toneladas. Ahora tenemos que encontrar la gran f de 6 menos grandes f de 0. ¿Qué nos da? Vamos a escribir esto como 1/3 por 6 cubos menos 3 mitades por 6 cuadrados, menos 10 veces 6 menos f grande de 0. Va a ser una tercera vez 0 cubo menos 3 mitades veces 0 al cuadrado, menos 10 veces 0. Y ahora vamos a la calculadora. Observe que la f grande de 6 es negativa 42, la gran f de 0 es 0. Y, por lo tanto, el desplazamiento es negativo 42. Y ahora vamos a encontrar el distancia total recorrida. Sabemos la distancia total viajado debe ser positivo, lo que significa que para encontrar la distancia total tendremos que romper el de 0 a 6 en los dos intervalos, uno donde el área está por debajo del eje X y uno donde está arriba. Y podemos ver en el de 0 a 5, las áreas por debajo del eje X, y por lo tanto para encontrar la distancia que necesitaríamos tomar el valor absoluto de esa integral, y luego agregaríamos el integral de 5 a 6, que he establecido aquí a la izquierda. Una vez más, tenemos que tomar el valor absoluto de la integral de 0 a 5, porque queremos que el área ser positivo no negativo, para encontrar la distancia. Vamos a mostrar el trabajo. En la siguiente diapositiva ya conocemos el antiderivado. Así que tenemos el absoluto valor de 1/3 t cubo menos 3 mitades t cuadrado, menos 10 toneladas. Donde a es 0 y b es 5. Entonces tenemos más el antiderivado 1/3 t cubado menos 3 mitades t al cuadrado, menos 10 toneladas. Donde el intervalo va de 5 a 6. Por supuesto que podríamos tomar el valor absoluto de ambos, pero tenemos que tener dos integrales separadas con el fin de encontrar la distancia total. Ahora, cuando definas grandes f de 5 menos gran f de 0, determinar el valor absoluto y luego agregar en gran f de 6 menos una gran f de 5. Así que tenemos el absoluto valor de la cantidad, 1/3 por 5 en cubo, menos 3 mitades por 5 al cuadrado, menos 10 veces 5. Y luego tenemos menos grandes f de 0, que es solo 0. Entonces tenemos más una gran f de 6.
que es 1/3 de veces 6 cubos menos 3 mitades por 6 cuadrados, menos 10 veces 6, y luego menos f grande de 5. 1/3 por 5 cubos. Menos 3 mitades por 5 al cuadrado, menos 10 veces 5. Aquí tenemos el absoluto valor de negativo 275 dividido por 6, y luego más negativo 42. Menos negativo 275 sextos. Y esto sale a 149 tercios, o como decimal a 4 decimales aproximadamente 49.6667. Que es la distancia total recorrida. Vamos a seguir adelante y dar el valor exacto. Espero que haya encontrado esto útil.